El principio de publicidad de las normas, que implica que todos, pero muy especialmente los ciudadanos, deben tener la posibilidad de conocer las disposiciones emanadas de las diversas autoridades, está al servicio del Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe articularse sobre la base de determinados principios jurídico-formales que se recogen en nuestro texto constitucional en el artículo 9.3. Este precepto, entre otros, garantiza el principio de seguridad jurídica y el principio de publicidad de las normas. El principio de seguridad jurídica está al servicio del elemento teleológico del derecho, el orden, pues a su través se pretende garantizar la certeza y predictibilidad en el conocimiento y aplicación del derecho. Las notas que definen así el principio de seguridad jurídica son la búsqueda de la completitud y claridad de cualquier formulación normativa, que además debe ser necesariamente previa y aparecer adecuadamente publicitada. Los ciudadanos y los poderes públicos deben conocer qué les está mandado, permitido o prohibido. A su vez, cualquiera debe tener la posibilidad de prever la actuación del otro, y esto será especialmente importante o relevante con relación a la posibilidad que tendrá el ciudadano de planificar su propia actuación en previsión de un determinado comportamiento por parte del poder público. Conseguirlo depende, entre otras cosas, de la garantía de la publicidad normativa. Tampoco es posible, por otro lado, concebir la obligación o la noción de obligación jurídicamente exigible a los ciudadanos sin que éstos tengan la posibilidad de conocer las normas que imponen tales obligaciones. De hecho, el artículo 1.2 del Código Civil conecta la pertenencia de las normas al sistema jurídico y su consiguiente vigencia a la vinculatoriedad con el acto de su publicación en el medio oficial correspondiente. Una norma no publicada debe considerarse una norma inexistente porque todavía no ha ingresado en el ordenamiento y por tanto no puede ser aplicada. El autor de la norma puede pronunciarse y para ello goza de un amplio margen de acción sobre el instante en que las leyes entran a regir o comienzan a regir. Incluso es factible que el autor de la norma decida combinar plazos de vacatio reducidos con amplios, adscribiendo los unos y los otros a diversos y concretos preceptos que forman parte de una misma disposición normativa. Es habitual que muchas normas dispongan su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el correspondiente boletín oficial, si bien se han producido notables excepciones, tales como la recogida en la disposición final de la Constitución Española del 78, la cual estableció su entrada en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado. Pero en cualquier caso, y por si la norma no dispusiera nada al respecto, el artículo 2.1 del Código Civil establece un periodo de vacatio legis conforme al cual las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE. Hay que aclarar que, aunque este precepto o artículo utiliza la expresión leyes, se está refiriendo a la necesidad de publicar de forma oficial todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su rango y ya provengan del Estado o de las comunidades autónomas. En el cómputo de la vacancia habrán de incluirse los días inhábiles. Ahora bien, la Constitución no impone la publicación oficial de las normas en un determinado instrumento. El principio constitucional de publicidad de las normas obliga a que todas ellas sean publicadas formalmente, oficialmente, pero no obliga a utilizar un instrumento concreto de publicidad, el cual vendrá determinado en cada caso por razón del tipo de disposición normativa de que se trate y de las concretas normas que regulen su difusión. Haremos a continuación una breve referencia a la publicación de las normas teniendo en cuenta el ámbito territorial del que proceden. En cuanto a las normas estatales, debemos señalar que el artículo 2.1 del Código Civil nos habla del Boletín Oficial del Estado como instrumento de publicación oficial de las leyes. Por su parte, el artículo 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial que corresponda. Y el artículo 24.2 de la Ley del Gobierno, concretando el documento para la publicación oficial de las disposiciones normativas infralegales, establece que la entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por lo que hace a la publicación de las normas autonómicas,
Debemos comenzar señalando que la nueva estructura territorial del Estado español, Estado de las Autonomías, ha supuesto una alteración del esquema clásico de instrumentos oficiales de publicación de las normas jurídicas, debido a la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en el ejercicio de su potestad para organizar sus propias instituciones de autogobierno. De esta forma, los diversos estatutos de autonomía han dispuesto la publicación de las correspondientes normas oficiales en sus propios boletines oficiales, constituyendo dicho trámite condición para la eficacia de las mismas, aunque también es verdad que generalmente requieren de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los plazos de vacancia se computarán, por tanto, teniendo en cuenta la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, aunque ya hemos dicho que deban publicarse también en determinadas ocasiones en el Boletín Oficial del Estado. En el ámbito local, el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local prevé que las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia. Con relación a las normas de ámbito supranacional, el artículo 96.1 de la Constitución señala que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Se valida así lo dispuesto en el artículo 1.5 del Código Civil, en virtud del cual las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Por su parte, el Diario Oficial de la Unión Europea es el documento oficial de publicación y consiguiente entrada en vigor de las normas de derecho europeo. Por otro lado, el funcionamiento del Estado moderno, con su proliferación de normas, requiere presuponer el conocimiento de las mismas. No podría funcionar si su cumplimiento apareciese condicionado por un conocimiento efectivo de ellas. De ahí la necesidad de un precepto como el artículo 6.1 del Código Civil, que establece que la ignorancia de las leyes no exime o no excusa de su cumplimiento, si bien es cierto que esta regla general aparece excepcionada por la previsión del error establecida en el artículo 14 de la Ley Orgánica por la que se aprueba el Código Penal. Terminaremos señalando que el principio de publicidad de las normas y la publicación de las escritas es una exigencia constitucional que no alcanza el rango de derecho fundamental, con las importantes consecuencias que se deducen de ello con relación a su protección. Pues, en efecto, el amparo ordinario y, en su caso, el amparo constitucional solo se pueden activar para proteger determinados derechos fundamentales y este no es el caso, tal y como ya hemos tenido ocasión de comprobar, del principio de publicidad de las normas.